Alabamos a Dios, agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de poder confiarle a Él nuestras necesidades. Y yo sé que para cada joven, cada niño, pues como yo fui niño también y fui joven, también me dio trabajo a veces estar en la casa de Dios, pero quiero animarles a todos para que aprendan cada uno, así como yo aprendí, a valorar la oportunidad también de darle gracias a Dios, de agradecerle a Dios por la vida de mis padres. También ustedes como niños también sepan agradecerle a Dios la vida que Dios le da a sus papás. Quiero en esta hora seguir analizando con ustedes el libro de Pedro. Quiero invitarles para que abra su Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9 en adelante. Y la Biblia dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando ustedes escuchan este versículo en la Biblia, suena de un modo, y a veces lo escuchan ustedes en boca de algunos cristianos y suena muy de otra manera. Lo he escuchado de padres leyéndoselo a sus hijos. Lo he escuchado de cristianos leyéndolo a los demás. Y ellos toman esta cita bíblica como el privilegio de ser hijos de Dios. Y que ellos son una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo adquirido por Dios. Pero eso como que les hace sentirse mucho mejores que otros. Pedro no intentaba de ninguna manera el Espíritu Santo a través de Pedro, de ninguna manera, ni Pedro intentó que las personas se sintieran con ego, se sintieran como muy especiales de ser llamados linaje escogido, real sacerdocio. Si ustedes se fijan en los estudios que tuvimos con anterioridad en el capítulo 1 y parte del versículo 2, lo que Pedro está hablando a las personas es sobre su testimonio, sobre la vida nueva que ahora vivían en Cristo Jesús. Y en otras palabras, cuando vemos mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, lo que la palabra de Dios trae a nosotros, a nuestra mente, es lo que es responsabilidad, lo que es el servicio del real sacerdocio, lo que es el servicio o la misión de una nación santa. O sea, más que el hablarte de quién eres y que te sientas tú tan especial, ¿verdad? Que nosotros somos un real sacerdocio, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, y sentirse como que somos nosotros los mejorcitos y lo demás es escoria, es un gravísimo error. Porque lo que Pedro está tratando de hacernos ver a nosotros es más que una posición de honor. Es el privilegio de servir, de ser útiles. En eso se ha tratado todo el tema de Pedro. ¿Se han fijado que el tema de todo el trabajo de Pedro ha sido enfocarse en que nosotros aprendamos a servir a otros? Amén. Inclusive introdujo a los profetas. ¿Se acuerdan que introdujo a los profetas sirviendo al pueblo cuando ellos ni siquiera iban a ser parte de la bendición que estaban predicando? Amén. Entonces, vamos en esta hora a seguir analizando este estudio de Pedro y realmente enfocándonos en el mensaje que la palabra de Dios trae a nuestra vida y quiere realmente darnos a cada uno de nosotros, a que valoremos, a que sí sepamos lo que somos. Real sacerdocio, somos escogidos por Dios, correcto, está bien. Pero no es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que nosotros recapacitemos y actuemos como lo que somos. Bueno, ¿para qué eran los sacerdotes?
¿Cuál era el trabajo, la misión de ellos? Amén. ¿Cuál era la misión de la nación santa escogida por Dios? ¿Que nomás era la nación santa de Dios? No, tenía una misión. Amén. Y parte de la misión que vimos en Pedro era vivir una vida santa, lo que es en realidad el propósito de Dios para su vida. Amén, hermanos. Cuando nosotros vemos estas citas bíblicas leídas solamente por personas para quererse demostrar ante los demás como mejores, hermanos, están equivocando el modo de que el Espíritu Santo las usó. Amén. No están hablando de una manera correcta al tratar de corregir a veces a los hijos, porque lo he oído, que se los dice: ustedes son esto, ustedes son lo otro. Pues si los chamacos son un desastre, son unos tremendos, y los papás queriendo decir que ellos son esto y lo otro. No. Es más bien corregirlos, pero no de esa manera. No de esa manera. ¿Por qué? Porque va haciendo que las gentes vayan queriendo o pretendiendo demostrar algo que no son. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto para que podamos cada uno de nosotros como cristianos reconocer nuestra labor, nuestro trabajo, que tenemos una misión y que nuestra misión es primeramente vivir nosotros lo que predicamos, lo que hablamos, lo que sabemos, para poder ser de bendición a otros. En sí, eso es lo que Pedro estuvo tratando de hacer, entender todos estos versículos anteriores que vimos en los temas pasados. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, me brinqué una porción. ¿Cuál fue? ¿Están conmigo? ¿Cuál fue la porción que me brinqué? Me brinqué algo que no leí. Digo, por si acaso, quiero saber si están aquí conmigo o no están conmigo. Si están con calor, con frío, si le bajamos al aire, le subimos. ¿Cómo estamos? ¿Qué me brinqué de la lectura? Amén. Me brinqué esa partecita que la mayoría se brinca. No a leerlo tal vez, pero de aplicarlo, del por qué son linaje escogido. ¿Por qué Pedro habla que son real sacerdocio? Amén. ¿Para qué? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, nada más para que estén de florecitas ahí en un mesero ahí ¡ay, qué lindas flores! No, para que anunciéis. Amén. Para anunciar, en otras palabras, ese llamado de Dios, esa posición de Dios acá a su pueblo. No es para que esté ahí nada más, no sé, de adorno. Es para anunciar las virtudes de aquel que los puso, que los llamó. Amén. Que los puso en la santidad, que los llamó, que los trajo de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces es importante para nosotros reconocer en esta palabra del linaje santo, pueblo adquirido, el mensaje de Dios, el deseo de Dios. Dice, somos todo esto para que anunciemos las virtudes. ¿Cómo podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Primeramente, hermanos, experimentándolo. Experimentando una real convicción de la vida en las tinieblas, ahora a la luz admirable, a la luz de Dios. Amén. Primeramente,
reconociendo las virtudes de Dios. Cuando hablamos de virtudes de Dios, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Comentarios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las virtudes de Dios? ¿Han experimentado las virtudes de Dios? ¿Y cómo vamos a anunciar todas esas misericordias, todas esas cosas que Dios hace si nosotros no las hemos experimentado? Amén. Estamos para anunciar las virtudes, pero ¿cómo vamos a anunciar cosas que nosotros mismos no experimentamos? Por eso se ha opacado mucho el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque desde el comienzo, las personas ya no vienen a Cristo Jesús reconociendo tinieblas y luz. Ellos vienen reconociendo problemas y solución de problemas. Y no son ni siquiera problemas espirituales, son problemas materiales, problemas físicos, problemas que la persona tiene. No hace un reconocimiento de realmente su vida en tinieblas, un reconocimiento de que está en condenación eterna. No, tiene que ser un asesino, un maleante para poder reconocer su vida en tinieblas. Para venir a Cristo Jesús tiene que ser un super maleante, un super hombre malo, una super mujer mala, para poder decir, oh, es que yo era esto, yo era lo otro, pero ahora yo ya he experimentado. ¿Necesita eso? No, hermanos, el ser humano todo está condenado por sus pecados. Le quiera ser grandes, pequeños, como le quiera poner, son pecados. Y si la persona no experimenta el cambio y reconoce la situación en que está, para poder venir a la luz admirable de Dios, ¿cómo pueden contarle a otros cuántas grandes cosas ha hecho Dios con ellos? Cuando solamente están dependiendo de lo que Dios les da, de lo que Dios les contesta en sus, a veces, mezquinas necesidades que tienen, en lugar de realmente vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Y lo que más sigue diciendo más adelante Pedro, que vamos a volver a leer, recalcando lo que ya mencionó con anterioridad y que ya hablamos en otros temas pasados, el que somos extranjeros y que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Amén. Y a veces estamos más preocupados por las necesidades materiales que por nuestra vida espiritual. Y estamos más preocupados por cosas perecederas que por lo que realmente tiene valor en la vida a largo plazo. Entonces, todas estas cosas son importantes para nosotros cuando reconocemos el linaje, cuando reconocemos la nación santa, cuando queremos hablar de todas esas cosas. Nunca nos olvidemos que todas estas cosas nos las está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro, porque el Espíritu Santo está esperando que nosotros, desde una buena posición, desde la posición de la santidad, desde la posición de que reconoces que tienes una misión porque eres pueblo escogido por Dios, vas a hacer tu trabajo. Vas a servir. El trabajo de nosotros es servir. Eso ha sido todo el deseo de Dios en nuestras vidas. Comentarios. Las virtudes de Dios, no se me olvida, Las virtudes de Dios, hermanos. Los regalos, las cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios, las transformaciones en nuestras vidas, esos momentos de luchas, de esfuerzo, de sacrificio. Hermanos, nuestras luchas no van a terminar nunca, vamos a seguir luchando. Mire, dice el 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, nosotros somos invitados por el Espíritu Santo
a reconocer. Somos extranjeros y somos peregrinos. Y Pedro le estaba hablando realmente a extranjeros, porque le estaba hablando a los judíos que habían salido en la dispersión, en la diáspora, salieron, y Pedro les está escribiendo a ellos y les está diciendo realmente lo que son en realidad. Ellos son extranjeros y peregrinos. Extranjeros, cuando hablamos de extranjero, hablamos de alguien que, lógicamente, pues no le pertenece al país donde está viviendo, ¿verdad? Es extranjero. Pero peregrino también puede ser extranjero, pero peregrino en sí se enfoca más sobre el hecho de que es una persona que va a estar viviendo como extranjero en un lugar, pero por un tiempo. O sea que no es permanente. Amén. ¿Han pensado ustedes cuando Dios nos dice que nosotros somos extranjeros también en este mundo? ¿Que no somos de este mundo? ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? Amén. ¿Has pensado sobre eso? Tenemos necesidades, es verdad. Como peregrinos, como extranjeros, tenemos necesidades que tienen que ser cubiertas. Pero hay cosas que tenemos que tomar decisiones firmes, porque tenemos que entender que nosotros no nos vamos a quedar ahí. Amén. Nosotros vamos de paso en ese lugar porque somos peregrinos. Y Pedro habla a la iglesia a la que él escribió, aparte de esa iglesia a la que él escribió, y en verdad ellos literalmente eran peregrinos, eran extranjeros. Pero además de ser literalmente extranjeros y peregrinos como personas judías fuera de su país de Israel, ellos tenían que reconocer, al igual que nosotros, que también nosotros lo somos en este mundo. Amén. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, ya hablando mucho más allá de nuestra posición aquí en esta tierra, como que podríamos ser, como muchos de nosotros o algunos de nosotros lo somos. En mi caso, yo soy un extranjero en este país y peregrino, pero muchos de ustedes no lo son. Ustedes son ciudadanos de este país, pero son también peregrinos en esta tierra, porque hoy somos y mañana ya no. Tenemos que tomar posición nosotros como peregrinos de que no todas las cosas podrán ser llevadas con nosotros cuando tengamos que partir de este país o de este lugar a otro, de cualquier país donde tú estés, porque eres peregrino, porque eres extranjero en este país. ¿Qué es lo que Pedro espera de nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo espera de nosotros? Es que nosotros aprendamos, dice aquí, a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos, hermanos, en sí la palabra deseos, que dice la palabra deseo, viene del griego pisinea, que es una palabra neutra que significa deseo. En su sentido negativo es codicia, lascivia, pasión. En el sentido positivo es anhelo. En su sentido neutro sería deseo, un deseo nada más. Realmente como se utilizaba en el griego, pero bíblicamente ya más se utiliza mucho más en sentido negativo, que viene siendo todo lo que es pasión, lascivia, codicia. ¿Los deseos son malos? ¿Los deseos de la carne son malos? No, no son malos los deseos de la carne. No todos los deseos de la carne son malos. Por eso la traducción aquí es muy buena al mencionar, que es el versículo 11, que dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Amén. Entonces, en otras palabras, los deseos no son malos. En su sentido normal es neutro, simplemente un deseo de la carne. Pero hay deseos de la carne que sí son malos, porque van contra tu propia persona. Amén. Y ahí es donde entra la lascivia, los pleitos, los celos. Amén. La codicia, todas esas cosas. Pero en sí hay deseos de la carne que no son malos. Y aquí es la diferencia que nosotros debemos de reconocer, de diferenciar un deseo del otro. Hay deseos de la carne, comer, superarse. Amén. Son deseos. La carne desea una cosa, otra. Son deseos, no son malos. Pero hay deseos de esta misma carne que sí son malos. Y nosotros debemos de saber ver esos deseos, porque dice aquí, batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, estamos hablando de una guerra. Por eso, hermanos míos, el cristiano que se canse por las luchas carnales está perdido. Está perdido. El que se descuide pensando que porque ya se bautizó, que porque ya tiene tal nombramiento, tal cosa, ya hizo tantas cosas en la obra de Dios, se descuide de los deseos carnales, está perdido. Está perdido. Todos nosotros necesitamos mantener a raya deseos que son incorrectos, deseos que van contra tu alma, en otras palabras, que van contra lo superior de ti, contra lo que permanece para siempre, contra lo que realmente tú eres. Porque esta carne, dice la palabra de Dios, que esta es como la flor del campo. Ahorita está, mañana ya no está, ya se marchitó, como el vapor de humo. Ahorita lo ves y al rato ya se disipó, en la nada quedó. Igual nuestra vida, hermanos. Miren nuestro cuerpo cómo va. Cada día más viejo y más viejo y más viejo y más cansado y más adolorido. Y más vale que los que están jóvenes disfruten, porque después les va a tocar disfrutar con dolores, pero van a tener que disfrutar. Amén. Nada de caras amargadas. Nada de caras amargadas, porque la vida se va rápido como para que se desperdicien amarguras. Entonces, la palabra de Dios nos invita a nosotros que reconozcamos que hay batallas que nosotros tenemos que mantener, no descuidarnos, hermanos. Estamos en batalla y por eso mucho cristiano a veces se cansa, dice no es posible, yo pensé que viniendo a Cristo Jesús ya no iba a tener tanta batalla, ya iba a cambiar. Y no, sí cambias, pero tú nunca dejarás de ser algo amado por el pecado. Nunca dejarás de ser algo amado por la maldad. Algo, no amado, ¿verdad? Porque amado lo estamos traduciendo en otra palabra, en otro sentido. Deseado. Deseado por la maldad. Para destruirte, para contaminarte. Ese es el trabajo de la maldad. Contaminar lo limpio, lo puro, lo que Dios ha guardado, lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha dado la segunda oportunidad de vida. Volvérselo a destruir. Amados hermanos, ese es trabajo de cada uno de nosotros. Y hoy Pedro nos recuerda a cada uno de nosotros que reconozcamos, que sepamos hacer la diferencia. Somos advenedizos, somos peregrinos, somos extranjeros. Y entonces cuando vienen los deseos carnales malos que son contra el alma, que van contra nuestro interés eterno, sepamos, como los peregrinos o como los extranjeros, no nos vamos a llevar nada. Amén. Será poco lo que podamos llevar. ¿Para qué vamos a estarnos muriendo y matando y dando la vida por algo que no vamos a podernos llevar? Entonces es aquí donde Pedro dice, ojo, cuiden, porque van a batallar contra esos deseos de la carne que van contra el alma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, una manera buena de vivir entre las personas que no conocen de Dios, que no conocen
de los mandamientos del Señor, pero tú y yo sí los conocemos. Entonces nos toca a nosotros mostrar nuestra vida de una manera diferente. No les toca al mundo mostrarnos nada. No le toca al mundo mostrarnos nada, hermano. Y nosotros a veces queremos que las gentes se comporten como nosotros, que sean honestos como nosotros. Hermano, su manera de vivir es deshonesta. Su manera de vivir es una vida de traición, una vida de abuso. No pueden hacer otro estilo de vida. Ese es su modo de vivir. Pero Pedro dice, ustedes tienen que mostrarse de una manera diferente. ¿Para qué? Bueno, para que lo que murmuran de vosotros, como que ustedes son los malhechores, glorifiquen a Dios en el día del juicio, en el día de la visitación, en el día que Dios tenga que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque van a considerar vuestras obras y van a ver que ustedes siempre se comportaron a la altura. Hermanos, hay muchas cosas que las gentes van a murmurar de todo mundo. Por ejemplo, cuando hablamos del pasado, así mismo dicen los tiempos de Pedro, los cristianos eran llamados ateos. ¿Por qué eran ateos? Porque no creían en los dioses. Así que uno de las ¿cómo se dice? Murmuraciones a lo que se les hacía culpables. Dicen, es que ellos son unos ateos. Ellos no creen en Zeus, ellos no creen en el Pantenón, ellos no creen en muchas cosas que ellos creían. Dicen, ellos son unos ateos. Y los acusaban de ser ateos. Los acusaban de caníbales, porque malinterpretaban el comer la sangre, tomar la sangre y comer el cuerpo, la carne de Cristo Jesús. Y decían, no, ellos se comen carne, ellos comen sangre, son unos caníbales, son unos salvajes estas gentes. Entonces eran acusados de todas estas cosas. Eran acusados también de sedición, porque se les acusaba de sedición porque ellos decían que el César no era el Señor era Jesucristo. Entonces ellos estaban acusados de sediciones como revolucionarios, como gente que se levanta contra el gobierno. Eran acusados de ser gente que alborotaba al pueblo, que levantaba a las gentes contra el gobierno porque no aceptaban que César era el Señor, que ellos decían que el Señor era Jesús. Entonces ellos eran acusados de sedición. Entonces todo el tiempo ha habido persecución de ese tipo de maneras, persecuciones, pues vamos a decir, nacidas de una mente retorcida, maliciosa, malvada, buscando simplemente pretextos. Y Pedro le decía, mientras los acusan, mientras murmuran de ustedes todas estas cosas, ustedes muestren por sus obras, muestren con su testimonio todas las maldades que hablan de ustedes. Entonces siempre van a buscar la manera de destruir tu ánimo, tu fe, tu esperanza, tu deseo de servir adelante. Dicen los expertos en la guerra que para destruir a una persona no necesariamente tiene que ser con armas o con otras cosas. Dice, simplemente destrúyele su esperanza. Destrúyele su esperanza, dice, y es lo último que puede perder una persona, dice, y está perdida. Está perdida. Pero mientras esa persona esté como esté, lo tengan como lo tengan, mientras mantenga su esperanza, hermanos, esa persona no está derrotada. Entonces es importante que nosotros entendamos que el enemigo siempre tratará de destruirnos con maldad, con injurias, con mentiras. Pero Pedro dice, en otras palabras, ustedes demuestren todo lo contrario. Sean honestos, vivan una vida correcta y den el testimonio. Predíquenle las grandes virtudes de Dios. Amén. Los cambios que Dios ha hecho en su vida. Entonces necesitamos esos cambios en nosotros primero para poder compartirlos a otros. Amén. O sea, tenemos que aprender fe, esperanza, caridad, todas esas cosas tenemos que primero tenerlas nosotros para poder compartirlas con los demás. Si no, es imposible. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta aquí, hermanos? Vamos al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Y saben quién era el rey? Uno más de la lista de los tiranos. Nerón. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dicen las personas, ups, entonces aquí quiere decir que yo no puedo hablar ni decir nada de nadie que esté superior a mí en autoridad. Sí, es verdad. Tenemos que mantener nosotros cordura. Pero esto quiere decir callarte. Esto quiere decir no hablar, no pensar. La Biblia nunca menciona que tú no pienses. La Biblia nunca nulifica tu capacidad que Dios te dio de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Dios nunca nulifica esto en nadie. Por eso tanto así es que Él nunca te va a presionar a que tú vengas a Él y reconozcas lo bueno y lo malo del mundo y lo bueno que tú puedes encontrar en Dios. Él no lo va a hacer. Él espera que tú reacciones, que yo reaccione y actúe correctamente. O sea, Él nunca va a cancelar de nosotros nuestras capacidades de discernimiento que Él nos da. Cuando Pedro menciona esto, también menciona, cuando Pedro menciona la sujeción del pueblo al rey, él está hablando de no meterse en problemas. O sea, volvemos a lo mismo. Él está hablando de que la gente se comporte a la altura. Y mencionando que los gobernadores, al someterse a ellos, es porque ellos han sido puestos para llevar justicia. ¿No dice así la palabra de Dios? Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero tú no puedes acaso ver cuando los gobernadores, en lugar de castigar a los malhechores y alabar a las personas que hacen bien, tienen un montón de gente en la cárcel metida, de gente inocente. ¿Te puedes dar cuenta de eso? ¿Te tienes que callar? No, de ninguna manera. No puedes agarrar armas y andar en pleito, pero tú puedes discernir las cosas y mencionar lo que está correcto y lo que no está correcto, si es necesario hacerlo. Pero de ninguna manera es para que te pongas a pelear y a hacer problemas contra ellos. Por ejemplo, hoy se menciona de un caso nada más, de una pobre mujer que fue tomada por los militares, que fue Reynosa, en Tamaulipas, no, en Laredo, y que la dieron por muerta. Pobre mujer, destrozada. Fue espantoso lo que le hicieron a esta muchacha. ¿Y quién la agarró? Los militares. Y la entregaron a los zetas. Entonces, cuando tú ves a los militares coludidos con los maleantes, con los que dicen que son maleantes y que andan persiguiendo, o sea, tú, porque eres hijo de Dios, porque tienes que someterte, tú te tienes que quedar callado, no puedes decir nada, todo está bien. No está bien. No está correcto, porque esos señores no están puestos para hacer injusticias, están puestos para hacer justicia. Y tú ves cómo la prepotencia va haciendo mayor las cosas. Yo tengo ya 50 y tantos años, yo tenía tal vez 23, 24 años, cuando unos militares fueron a hacer ejercicio a la base naval. Yo vivía cerca de la base aérea, Fueron solamente a hacer ejercicio, solamente a hacer deportes entre ellos. Fueron a correr para el lugar donde yo vivía, como a unos 4 kilómetros de la Fuerza Aérea.
Bueno, no pasaron por la casa de un vecino mío y vieron a su muchacha allá afuera y no la quisieron violar y el papá se metió y lo empujaron, lo lastimaron con una llave de agua que estaba ahí. Bueno, un desastre hicieron esos señores que fueron ahí, militares. O sea, esa prepotencia poco a poco va dañando el pueblo, va dañándola, y ves como una bola de nieve, y ahora vemos a tanta gente prepotente. Salió un video apenas ahí ¿dónde fue? En Reynosa, ahí sí fue en Reynosa, Tamaulipas, un hombre golpeando a otro, que porque no le pagaba los pagos, y con un bate golpe y golpe y golpe a aquel pobre hombre, y lo cacheteaba y le gritaba, y dices tú, bueno, ¿cuándo la cacería será honesta? Por ahí dicen hasta que le den la escopeta a los patos, ¿no? Cuando cazan patos y las escopetas, y los patos traigan escopeta, entonces la cacería será legal. O será justa, por lo menos. Entonces, ¿ves todas esas injusticias de la prepotencia de un hombre que se pone a estar cacheteando a otro ahí en la calle y golpeándole? Y bueno, toda esta maldad, todas estas cosas, la prepotencia, la maldad va adelante. Y los cristianos que vemos todas estas cosas y cerramos los ojos, lo ignoramos, decimos que está todo bien. No está bien. ¿Por dónde comienza todo? Por las autoridades, porque ellas son las primeras prepotentes. Ellas son las primeras que no hacen las cosas bien. Entonces, este texto es simplemente para que entendamos que todas estas cosas nosotros las miramos como seres humanos, pero que debemos ponernos también límites. Amén. Nuestra vida como cristianos, vemos todas estas cosas, pero tampoco vamos a cruzar la raya de lo que Dios ha puesto que nosotros no debemos de cruzar. Dios nos ha enseñado a vivir honestamente, y de esa manera vamos a vivir en este mundo, enseñándole a las otras personas su honestidad, pero tampoco callándonos cuando vemos las injusticias y decir, esto es injusticia, esto lo es. Que no me voy a levantar en armas, ni te voy a golpear, ni me voy a poner en guerra contigo, eso es diferente. Pero de que estás obrando mal, estás obrando mal. Y que yo tengo que ayudar a este débil, lo tengo que ayudar. Amén. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios para no caer también nosotros en problemas como lo ha caído todo religioso, y agarra armas para defender, agarra armas para pelear, agarra armas para hacer todo. Miren los musulmanes. Según se jacta de que es una sola religión y que por eso no traducen el Corán en otros idiomas, que aunque ya lo hay, pero no es de su agrado. Tiene que ser, si quieres leer el Corán, tienes que hacerlo en árabe. Entonces, pero sin embargo, ¿eso está hablando de una religión unida? No, porque entre ellos mismos, estas guerras que están allá en Medio Oriente no son por otra cosa, más que por esas mismas cosas, por la división que hay entre ellos en su misma religión. Y así el cristianismo, igual. Pleitos entre unos cristianos contra otros, guerras entre unos países cristianos contra otros. Amados hermanos, eso es lo que Pedro está hablando en este caso cuando dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ya cuando tú te levantas en armas y haces otras cosas también, igual que lo que ellos hacen, ya eres libre, pero no para hacer esas cosas. Amén, es lo que dice Pedro aquí cuando dice, libres, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En otras palabras, mantener respeto, mantener nuestra vida como buenos ciudadanos, como buenas personas de honesta manera de vivir. Preguntas aquí, no quiero que queden dudas, hermanos. ¿Sabemos entonces lo que vamos a hacer? A Pedro le dijeron, ¿se acuerdan cuando lo agarraron preso? Le dijeron, te vamos a dejar libre, pero no quiero que hables más en el nombre de tu Dios. Entonces, es como si a mí me quisieran callar por hablar estas cosas que acabo de mencionar hace un momento.
no me van a callar. No me van a callar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi autorización, dentro de mi vida, que yo entiendo lo justo de lo injusto, y no me van a callar. Tampoco me van a dar un arma para que me ponga a pelear también, para que se hagan las cosas. Amén. Eso es lo que quiero que lleguemos a entender. Que veamos la línea que no podemos cruzar. Pedro dice, vivan honestamente. O sea, a mí lo que me impulsa la palabra de Dios es a que viva honestamente, que no voy a tomar como pretexto esas acciones malas para decir que yo no puedo vivir honestamente. Y me voy a levantar a hacer como aquellos que andan matando a bombazos y andan haciendo tanta desgracia y media y haciendo maldades en nombre de Dios, cuando Dios no les está pidiendo nada de esas cosas. Amén. Entonces no es para hacer cosas malas. La libertad nuestra es para vivir honestamente y decir, bueno, dice aquí, un día en el 11, en el 12, en el 12 que dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios un día los va a visitar. Dios un día va a visitar gobernadores, reyes. Dios los va a visitar y los va a llamar a cuentas. Y nuestras buenas obras darán también fe de que aún dentro de toda su maldad nosotros vivimos honestamente. Amén. Así que ninguno de nosotros tenemos como opción decir, bueno, ni modo, hay que vivir en las pandillas, hay que vivir en la maldad, porque como quiera, pues no se puede. No, sí se puede. Dios nos enseñó a vivir honestamente. Amén, hermanos. Último comentario de ustedes. Ninguno. Muy bien, hermanos. En internet tampoco no hay ninguno. Oremos al Padre y démosle gracias por este hermoso llamado que Dios nos dio, hermanos, a vivir en paz. A vivir en paz. Mientras que el mundo se destruye, se mata uno con otro, Dios nos dice que vivamos en paz, honestamente. Así como la maldad contagia a otros, también vivir honestamente contagia a otros. Oremos. Padre, gracias, mi Señor, por tu palabra en Primera de Pedro. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a vivir en un mundo que hoy y todos los tiempos ha sido un mundo de violencia. Desde que se apartó, Señor, el humano de ti, ha abrazado la muerte, ha abrazado el dolor, el odio, el rencor. Y de generación en generación, Señor, ha venido actuando de esta misma manera. Sin embargo, tu palabra nos enseña que nosotros podemos vivir en paz, aunque los demás no quieran vivir en paz. Padre, ayúdanos a saber, Padre, valorar tu palabra, a saber entenderte y saber reconocer que hay límites que nosotros no podemos tampoco cruzar en tu nombre. Que hay límites para vivir y actuar de una manera que nosotros tenemos una misión, y nuestra misión es hablar de tus misericordias y de todo lo que tú has hecho en la vida del hombre para cambiarlo. Esto nos cierra las puertas a que nosotros actuemos de una manera igual que el mundo, con muerte, con violencia. Padre, gracias por ayudarnos a entender las cosas difíciles para entender en este mundo, Señor, en un mundo tan conflictivo. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que ayudes a tanta gente que vive en dolor, Señor, a que levante su mirada al cielo y recuerde tu palabra, Señor, y tu invitación siempre extendida al arrepentimiento y a una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, que esas personas que están sufriendo tanto dolor, muerte, y también por los que la están causando, Señor, que ellos reconozcan que esa no es la vida, que no es vida estar causando tanto sufrimiento a personas inocentes y a tantas personas, Señor Dios, que están destruyendo. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos en tus manos una vez más y te pedimos por ellos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y escuchar tus consejos, para no caer, Señor Dios, en la tentación de perder toda esperanza. Gracias
por esa esperanza viva que es en ti, Señor. Gracias, Jesús, por darnos una vida con esperanza. Gracias, mi Dios. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, Dios